¿Se puede perder la salvación? Para responder a esta interrogante es necesario hacer un estudio profundo, tanto bíblico como histórico y hasta filosófico. Espero puedas entender lo que voy a tratar de explicar. Ok. Jesús le dice a la iglesia de Efeso. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Apocalipsis 2, del 2 al 6. También dice a la iglesia de Pérgamo, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Apocalipsis 2, 15. Vamos a comenzar hablando de la doctrina de los nicolaítas que Dios tanto aborrece y por qué la aborrece. ¿De dónde viene la doctrina nicolaíta? Nicolás fue un líder elegido por los 12 apóstoles. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás prosélito de Antioquía, Hechos 6, 5. Según la tradición popular, este líder de la iglesia primitiva, se apartó apostatando de la fe apostólica y convirtiéndose al gnosticismo, y después de adquirir la filosofía gnóstica, la introdujo al cristianismo, estimulando a los cristianos a participar de todas las costumbres paganas, y a continuación vamos a ver cómo y por qué. El gnosticismo es una filosofía dualista. Enseña que, 1. El bien está contra el mal, lo espiritual contra lo material. 2. Todo lo que está compuesto de materia es negativo, malo, totalmente corrompido, va a la perdición, es contraria a Dios. De ahí viene la doctrina de la depravación total de Agustín de Hipona, quien, recordemos que estudió la doctrina gnóstica con los maniqueos griegos durante 10 años aproximadamente. 3. Lo espiritual es divino, bueno, va a la salvación. 4. Lo material no puede convertirse en espiritual, ni lo espiritual puede convertirse en material, lo bueno no puede ser malo y lo malo no puede ser bueno. Es impresionante la similitud de estas doctrinas con el calvinismo contemporáneo, que enseña que el hombre está inhabilitado para venir a Dios. Y el elegido está inhabilitado para perder la salvación. 5. El ser humano podía ser salvo solo por la chispa de divinidad dada solo a algunos escogidos a través del conocimiento secreto. El calvinismo enseña de la voluntad secreta de Dios. Curioso por decirlo menos. Siguiendo esta lógica de pensamiento, Jesús no podía ser divino y humano a la vez. Dado que lo divino no puede ser material ya que lo material está totalmente corrompido. De ahí nace la doctrina docetista del cuerpo aparente de Cristo, que dice que el cuerpo de Cristo no era material, sino que era aparentemente material. Y su humanidad no era verdadera. Por eso el apóstol Juan nos dice, refutando esta falsa doctrina. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Primera de Juan 4, 1, 3, y 6. Sexto. El hombre es salvo por el conocimiento secreto y no por fe en la gracia. Los nicolaítas enseñaron que, para ser unos eruditos en el arte de la sensualidad, uno debe conocer toda la gama de la sensualidad por la propia experiencia, y que por lo tanto deben desenfrenarse sin reservas a las lujurias del cuerpo, ya que estas prácticas solo concernían al cuerpo y no tocaban el espíritu. Por lo tanto ningún pecado les podía hacer perder la salvación, como enseña actualmente el maestro calvinista John MacArthur. Estos herejes fueron odiados y expulsados por la iglesia de Efeso, Apocalipsis 2, 6, pero fueron cobijados por la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2:15. El apóstol Pedro también combatió estas enseñanzas. Han dejado el camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, segunda de Pedro 2, 15. Ireneo de Lyon, quien fue discípulo de Policarpo, quien a su vez fue discípulo del apóstol Juan, dijo sobre los gnósticos, eran lobos vestidos de ovejas y sus declaraciones eran absurdas e inconsistentes con la verdad. Podemos ver ahora con claridad, porque Dios aborrece estas doctrinas que nacieron desde el principio de la historia de la Iglesia. Los nicolaítas enseñaban lo mismo que le dijo la serpiente a Eva en el Edén. Aunque desobedezcas, no morirás, Génesis 3, 4. Lo mismo que algunos bautistas reformados practican hoy en día, vivamos y hagamos lo que queramos,
al fin y al cabo no podemos perder nuestra salvación. Ahora veamos si se puede o no perder la salvación a través de la Biblia. Dios puede revocar su perdón hacia los salvos. Veamos la parábola de la deuda perdonada. Dios ya había perdonado la deuda. Pero finalmente el perdonado, terminó pagando la deuda completa. Mateo 18:23, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como éste no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo llevar a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado. Le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Vemos que claramente esta metáfora enseña que el perdón de Dios puede ser revocado, por lo tanto la salvación se puede perder. Sigamos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé, pues, celoso, y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3, 18 al 21. Jesús exhorta a 5, de las 7 iglesias que se arrepientan, porque de otra manera serán condenados. Por lo tanto podían perder la salvación. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8, 31 y 32. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Juan 15, 6. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3, 12 y 13. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Lucas 8, 12 y 13. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Lucas 12, 47. Hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Primera de Corintios 15, 1 y 2. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Hebreos 6, 4 al 8. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie.
No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Romanos 11, 18 al 23. Los maestros reformados enseñan en su doctrina, la perseverancia de los santos, que los que se pierden porque nunca fueron salvos realmente, y que los elegidos nunca se perderán porque han creído de forma genuina. Pero veamos a los Gálatas y la doctrina de la perseverancia de los santos. En el contexto general de la carta encontramos de forma muy clara, que a quienes Pablo reprende son creyentes que ya habían sido salvos, por lo que la carta a los Gálatas está dirigida a creyentes genuinos. Los creyentes de Galacia. A. Recibieron el Espíritu Santo, Gálatas 3, 2 y 4, 6. B. Comenzaron en el Espíritu, Gálatas 3, 3. C. Corrían bien la carrera cristiana. Gálatas 5, 7. D. Estaban ligados a Cristo, Gálatas 3, 28 y 5, 4. E. Eran hijos de Dios, Gálatas 4, 6 y 3, 26. F. El Espíritu Santo hizo milagros entre ellos, Gálatas 3, 5. G. Conocían a Dios y eran conocidos por Dios, Gálatas 4, 9. Ellos verdaderamente fueron salvos, pero al querer volver a las prácticas de la ley y justificarse por medio de las obras de la ley les aconteció lo siguiente. A. Cayeron de la gracia, Gálatas 5, 4. B. Se alejaron de Dios, Gálatas 1, 6. C. Se desligaron de Cristo. Gálatas 5, 4. D. De nada les aprovechó haber creído genuinamente en Cristo. Gálatas 5, 2. Pablo los reprende para que se arrepientan de su error y rectifiquen su camino, pero si ellos proseguían en su necedad de rechazar la gracia de Dios, y querer alcanzar la salvación por medio de las obras de la ley se iban a perder, porque nadie puede ser justificado si no es por Cristo, nadie puede ser salvo estando desligado de Cristo, por eso Pablo los reprende con dureza, para que ellos se den cuenta de su equivocación. Esto demuestra de forma clara y contundente que un genuino creyente, puede caer de la gracia de Dios y separarse de Cristo, contradiciendo abiertamente la doctrina reformada de la perseverancia de los santos. El creyente debe permanecer en la fe en Cristo, de otra manera será desechado. Juan 15, 6. Una porción de la Biblia que continuamente usan los reformados para respaldar la enseñanza que la salvación no se puede perder es esta. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Será verdad que ningún pecado nos separará del amor de Cristo. Los creyentes de la perseverancia de los santos y los de la seguridad eterna, fundamentan su doctrina con versos bíblicos aislados de sus contextos, por ejemplo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 8, 35 al 39. Este texto es citado para afirmar que el que ha sido regenerado tiene su salvación garantizada y asegurada incondicionalmente, y que no hay nada ni nadie, y como afirmó Lutero, ni aun el pecado puede separarlo de su salvación. Por supuesto, estos versos no son garantía de una seguridad eterna de salvo siempre salvo, sino que es el resultado final de cristianos espirituales expuestos en este capítulo 8 de Romanos. Estos creyentes no son carnales sino piadosos que cumplen las tres condiciones descritas aquí por Pablo para no ser separados del amor de Dios. Primera condición. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, Romanos 8, 9. Recordemos que el Espíritu se puede apartar de cristianos, quienes después de pecar no se arrepienten como fue en el caso de Saúl, Primera de Samuel 16, 14, y el caso de Sedequías hijo de Kenaana, quien engañado a sí mismo y con enojo golpeó al profeta y le preguntó, ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Primera de Reyes 22, 24. Segunda condición. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, Romanos 8, 13.
Si el cristiano, nacido del Espíritu, que comenzó su vida cristiana en el Espíritu, pero dejó de vivir en el Espíritu y terminó andando en la carne, Gálatas 3:3, entonces muere espiritualmente, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, Romanos 8:13. Tercera condición, si es que padecemos juntamente con él, Romanos 8:17. Muchos cristianos que empezaron en el Espíritu, terminaron en la carne al rechazar el sufrimiento permitido por el Señor como parte de su voluntad, Primera de Pedro 3:17. Por esta razón, no serán transformados en el estado de la glorificación para recibir la herencia eterna, Primera de Pedro 1:4, Efesios 1:14, el apóstol menciona esta promesa condicional, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, Romanos 8:17. La condición es si es que padecemos con Él. El resultado de vivir en el Espíritu es porque el Espíritu permanece dentro de nosotros, y por el cual hacemos morir las obras de la carne para poder padecer juntamente con Él. Por estas tres razones condicionales es que ninguno de los sufrimientos descritos en Romanos 8:35 al 39, nos podrá separar del amor de Dios. Cabe resaltar que Pablo habló de sufrimientos, no de pecado. Si usted estudia esta lista de sufrimientos descritas, no se encuentra que se haya incluido el pecado. El pecado sí, nos puede separar de la salvación, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos, Isaías 59:2. El Dr. Michael Brown certifica esta verdad bíblica: no hay una sola promesa en ningún lugar en la Biblia de que Dios nos bendecirá con la vida eterna si en última instancia, le rechazamos y escogemos el pecado. Por lo contrario, Dios advierte que el pecado separa a Dios del hombre, sea incrédulo o uno que una vez fue redimido, pero se apartó, crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho, Isaías 1:2, 15, 16, 19 y 20. En consecuencia podemos afirmar, bíblicamente, históricamente y filosóficamente que sí se puede perder la salvación. Ahora, como lo explica el Dr. Michael Brown, no es que pierdas la salvación como se pierde algo por accidente u olvido, como decir, perdí las llaves del automóvil o perdí mis anteojos. Perder la salvación es un acto de continuo rechazo a vivir según la voluntad de Dios, apartado de su doctrina, rechazando sus advertencias a vivir en santidad. Espero que esta explicación te ayude mucho a comprender un poco más acerca de la salvación. Gracias por ver este vídeo. Saludos y bendiciones.